Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Sean muy bienvenidos, tanto chilenos como de otros países presentes como Argentina y República Dominicana. Espero que se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar internacional FEC, el Consejo Familiar Base para la Continuidad. Este es nuestro webinar número 40. No podemos comenzar sin agradecer especialmente a familias empresarias de Iberoamérica, FEI, y sus redes internacionales que nos apoyan con la difusión de nuestros webinars. El expositor de hoy es Fernando Nogales, doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, director en FM Nogales en temas de protocolos familiares, profesionalización de órganos de gobierno, sucesión y estrategias familiares. Más detalles sobre el tremendo currículum de Fernando lo tienen en el correo que recibieron como recordatorio de esta actividad. Una especial mención y agradecimiento a Fernando, no solo por estar hoy con nosotros, sino porque en España son las 12 de la noche. Para los que no me conocen, soy Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia para trascender a través de las generaciones venideras. El webinar de hoy es fiel reflejo de la esencia y propósito de FEC, pues nos interesa que las familias empresarias y sus empresas sean capaces de mantenerse en el tiempo y pasar a las próximas generaciones. Este es nuestro propósito. Como saben, en nuestra página web www.fecchile.cl aparecen publicados todos nuestros eventos, noticias y actividades que vamos haciendo, y tendremos también un espacio especial para las charlas grabadas como esta, que quedará para que la puedan revisar en forma diferida, como también la información que compartimos en las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook. Todo esto se hace con el ánimo de apoyar a las familias empresarias, y por supuesto estamos muy interesados de contar con más familias que se van adhiriendo a FEC, como nuestros socios. Si alguno de ustedes pertenece a una familia empresaria o conoce a alguna y desean saber más de nosotros, no duden en contactarnos. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso del webinar, les pido que las hagan usando el chat de esta plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora ya sin más, los dejo con Fernando Nogales para que pueda hacer su presentación. Adelante, Fernando. Buenas noches a todos. En primer lugar, gracias a la FEC, gracias Andrés por la invitación a compartir una vez más con todos vosotros, bueno, pues mis experiencias y mis trabajos de reflexión al respecto de la profesionalización de las empresas familiares. Así es que, sin más dilación, si os parece, voy a compartir un poco la presentación y ya vamos metiéndonos en faena. A ver, un segundo. Bien. ¿Lo veis bien? Sí. Vale. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco en la presentación, como comentaba Verónica, los que ya me conocéis, que hay algunos que ya me conocéis y otros, bueno, pues los que no me conocéis, llevo trabajando con las empresas familiares pues desde el año 90, van ya para algo más de 3 décadas, tanto en consultoría como en formación. En España, lógicamente, todo este tiempo, y en los últimos 10, 12 años también en Hispanoamérica, en algunos países de Hispanoamérica, ¿no? Tanto en consultoría como en formación como en investigación. Esa ha sido un poco mi labor a lo largo de todas estas 3 décadas de trabajo. Para mí, de verdad, es un honor compartir con vosotros. Algunos sois empresarios familiares, otros a lo mejor sois colegas, consultores, y lo que se trata es de que tenga aproximadamente unos 30 minutos de exposición. Verónica, avísame si me paso, 30-35 minutos, porque lo que quiero es que haya, digamos, tiempo para vuestras dudas, vuestras preguntas o vuestras propuestas de mejora, en este caso, en el tema tan importante que es la profesionalización de los consejos de familia, ¿no? Vale.
Voy a tocar algunos puntos que me parece que pueden tener interés a la hora de hablar de los consejos de familia. El primero de ellos, bueno, el Consejo de Familia en la estructura de gobierno de las empresas familiares. No traigo muchas transparencias, porque lo que me importa es que haya tiempo para la reflexión conjunta posteriormente, ¿no? Voy a tocar después en un segundo punto lo que serían en los consejos de familia sus funciones diferenciadoras, en general con lo que sería el resto de la estructura de gobierno, pero muy en concreto con los directorios, ¿no? En un tercer apartado voy a hablar de los consejos de familia, algunas buenas prácticas que he ido, bueno, pues incorporando en la profesionalización de este órgano de gobierno en las empresas familiares, en las pymes. Yo trabajo con pymes familiares fundamentalmente y sobre todo en las 3 primeras generaciones. Es verdad que tengo alguna empresa de 4 y 5 generaciones, pero son las menos, y también es verdad que a veces en primera generación pues no tengo muchos casos. Sí, a final de primera generación con segunda generación, ¿vale? Entonces, algunas buenas prácticas, muy en concreto para los consejos de familia, tal vez sea interesante que os comparta algunas de ellas, ¿no? Y para terminar un poco, ¿cuál sería los beneficios y el papel trascendental del Consejo de Familia en esa estructura de gobierno y en ese proceso de profesionalización de las familias como familias empresarias? Así es que sin más dilación y un poco entrando ya en el primer apartado del Consejo de Familia en la estructura de gobierno de la empresa familiar. Bueno, esta es una gráfica en donde cuando entramos en una empresa, bueno, pues normalmente vemos siempre que hay digamos, una estructura de gobierno con todos estos niveles de decisión, ¿no? En las empresas, que no son familiares, lógicamente, en esos niveles de decisión está fundamentalmente, como bien hablo a la izquierda, ámbito empresarial, pues por una parte tenemos el equipo de gerencia, por encima del equipo de gerencia tenemos el directorio y, de últimas, la asamblea de accionistas, ¿no? Sin embargo, en las empresas familiares, ahí no termina la estructura de gobierno. Hay, digamos, otros niveles de participación y de... Muy en concreto, 2. Hay un ruido de fondo. Perdón. Muy en concreto, 2. Por una parte, el Consejo de Familia, que es de lo que vamos a hablar hoy, y por otra parte, la Asamblea Familiar. Y he pintado el esquema este de la estructura global de una empresa familiar con 2 triángulos intencionadamente. En cualquier empresa, familiar o no, el triángulo de arriba está presente siempre. Pero cuando hablamos de una empresa familiar, en el triángulo de abajo, que está, por una parte, el Consejo de Familia y por otra parte, la Asamblea Familiar, lo que he ido viendo a lo largo de un poco de estos años es que cuando este triángulo de abajo, por problemas internos de las familias, por dificultades de relación entre ellos, por conflictos que a veces vienen de lejos, pasan de una generación a otra, todo ese conflicto que se da en ese triángulo invertido con respecto al de arriba, si no se aborda y se soluciona, todo eso se va difuminando. Y cuando estas cosas empeoran con el tiempo, lo que he ido viendo es que cuando el triángulo de abajo no funciona bien, el triángulo de arriba se cae. Y esa empresa familiar en esa generación desaparece. Algunas veces se puede salvar, pero cuidado cuando hablamos de gobierno de la empresa familiar, pensar solamente en la estructura típica del gobierno de una empresa no familiar, porque ahí es donde nos encontramos después con las sorpresas. Por tanto, hablar del Consejo de Familia en una estructura global de la empresa familiar es más importante de lo que nos parece. Lo que sucede es que las dinámicas que se dan en el ámbito de la familia solamente salen a la luz cuando los problemas son muy graves en la familia. Mientras tanto, la estructura de arriba más o menos resiste e incluso funciona, digamos, con una cierta rentabilidad, con una cierta capacidad de generar beneficios. Pero en pocos años, cuando esa estructura, la parte de abajo, se derrumba, en pocos años la de arriba acaba afectando de manera dramática.
Y lo he visto, bueno, pues posiblemente no ha habido, digamos, un quinquenio que no haya visto caer una empresa familiar. Y generalmente siempre los conflictos nacen en el triángulo de la parte de abajo. Y generalmente en esas empresas familiares el Consejo de Familia nunca ha existido. O si ha existido formalmente, pero no realmente. Y ya se ha instalado muy tarde, cuando ya los conflictos eran difícilmente abarcables por un Consejo de Familia que además no estaba profesionalizado. Fijaros que cuando hablamos de gobiernos familiares yo me encuentro con algunas ambigüedades muy frecuentes, que seguro, estoy plenamente convencido que vosotros que tenéis empresas familiares, más o menos algunas de estas ambigüedades pues habéis vivido o conocéis de alguna empresa familiar cercana, ¿no? La primera ambigüedad es ese mundo de contradicciones de los gobiernos entre lo oficial y lo real. Yo he entrado más de una empresa familiar, siempre digo que son pymes la mayor parte de ellas, en donde te encuentras con una estructura de gobierno más o menos completa como la que anteriormente dibujaba. Pero es una estructura de gobierno formal, oficial incluso, pero no real. Porque te encuentras que el equipo de gerencia pues, se reúne y toma decisiones para lo que realmente son sus límites de decisión. Pero esas decisiones, bueno, cuando venga el fundador, si es la primera generación, o cuando venga el sucesor, si es la siguiente generación, a ver qué dice. Y se reúne el directorio y exactamente lo mismo. A lo mejor en el directorio pues hay dos, tres componentes de la familia, pero en el resto de la familia no está en el directorio o no trabaja ni siquiera en la empresa. Y se toman determinadas decisiones, bueno, pero a ver qué dice el sucesor, que hoy no ha podido venir, para que, bueno, podamos llevar a efecto esto que hemos analizado y que hemos concluido que debería de hacerse. Y lo mismo pasa con el accionariado. Y esto, al final, se da esa paradoja de que nos encontramos con una estructura de gobierno completa, formal, oficial, pero que es de administrador único. Lo cual no es real. Pero funciona toda la estructura, pero solamente con el visto bueno de un gobierno unipersonalizado en una persona, bien sea el fundador en la primera generación, bien sea el sucesor en la segunda. Bueno, esto es una ambigüedad. Y esa ambigüedad, el directorio, es decir, el gobierno corporativo, no es fácil que pueda incluir, digamos, ningún tipo de gestión. Es un tema estrictamente familiar, pero que influye y contamina toda la estructura de gobierno. Y lo he visto más frecuentemente de lo que parece. Hay, dentro de ese mundo de las ambigüedades de los gobiernos familiares, las perturbaciones de las alianzas emocionales intrafamiliares. Aquí en un pueblecito de la provincia de Córdoba, bueno, pues hay una empresa en la cual son 3 hijos y, bueno, el fundador murió hace ya algún tiempo y ahora pues está la fundadora y los 3 hijos. Ha tenido una relación emocional fortísima esa madre con el hijo, uno de los 3 hijos. Mientras vivía el fundador había un cierto equilibrio emocional entre esa relación emocional, esa alianza emocional muy fuerte entre la madre y ese hijo, que los demás hermanos no pintaban nada, pero cuando murió el fundador se potenció aún más esa alianza emocional. Y eso ha ido creando cada vez un conflicto mayor, hasta tal punto que está a punto de cerrar la empresa o de fragmentarse entre 2 hermanos por una parte y el hermano que tiene ese vínculo emocional enormemente fuerte con la madre o la madre con ese hijo. Eso tampoco puede abordarlo el gobierno corporativo. Y en todas las empresas familiares hay esas alianzas emocionales. Puede que no hay en este nivel, que casi diríamos que raya un poco con la patología. Pero cuidado con eso, porque al final se toman decisiones en función de estas alianzas emocionales. Y igual que decía anteriormente, entre una estructura oficial pero no real y estas alianzas emocionales, los gobiernos corporativos no es su función meterse en estas
en estas cuestiones, pero tienen que abordarse, tienen que gestionarse y tienen que solucionarse. Nos encontramos a veces con esa nula o muy escasa profesionalización del accionariado familiar, que eso también es un tema de familia y que el gobierno corporativo bien poco puede hacer cuando nos encontramos, por ejemplo, en un gobierno corporativo en donde hay 2 o 3 miembros de la familia que trabajan en la empresa, además de trabajar en el directorio, pero a lo mejor en la asamblea de accionistas hay otros 8 o 10 accionistas que no trabajan en la empresa, pero que tienen la mayoría de las acciones en su conjunto y que pueden bloquear en cualquier momento las decisiones del directorio. Y eso es porque hay una muy escasa profesionalización del accionariado familiar. En una empresa no familiar, estas cuestiones no preocupan. Puede haber 20 accionistas, 100 accionistas, 10.000 accionistas y el directorio toma las decisiones y normalmente el accionariado las cumple. Tiene que ser una cosa rarísima, muy excepcional, ¿no? No pasa nada. Pero aquí sí puede pasar y de hecho pasa. He visto cómo han bloqueado, digamos, la mayoría de los accionistas familiares decisiones enormemente racionales y que además se habían demostrado en ejercicios anteriores que estaban dando resultados, que se bloquearan. No pinta nada el gobierno corporativo cuando se dan esas situaciones. ¿Quién es el responsable de concienciar a todos los familiares que son socios o que potencialmente van a serlo? El Consejo de Familia. El directorio puede hacer algo, puede influir, por supuestísimo, deben influir, claro, pero es un tema de familia. Y se dan esas ambigüedades en las estructuras de gobierno o la existencia de diferentes liderazgos en los diferentes ámbitos de la empresa familiar. Yo tuve una empresa ya hace algunos años en Valladolid, en donde eran 3 hermanos en segunda generación, en el sector vitivinícola. Y el que asistió a un curso mío, que fue sobre sucesiones en aquel momento, bueno, pues me decía, mira, Fernando, yo soy ingeniero agrónomo, yo soy el gerente de la empresa, trabajamos cerca de 80 personas en la empresa, mi hermana tiene mayoría de acciones, porque desgraciadamente, pues, con una enfermedad de pequeña, pues quedó en silla de ruedas. No es que tenga muchas más acciones que el resto de los hermanos, pero nuestros padres decidieron que, bueno, como no podía valerse por sí mismo, que tuviera un poco más de acciones con el fin de que, bueno, que los beneficios, las utilidades, pues pudiera vivir de algo. Bien. Pero mi hermano no trabaja en la empresa. Mi hermano es notario, además en el pueblo de al lado. Pero mi hermana y mi hermano se llevan maravillosamente. Ninguno nos llevamos mal. Pero al final, cuando yo tomo una decisión, que normalmente se me escucha y normalmente se me aprueba, si se lo digo a mi hermana, que es la principal accionista, me dice, espera a ver qué dice nuestro hermano Ramón, que es abogado, que ha sido juez en su momento, que ahora es notario, porque es esto de lo que entiende. Yo le llamo a mi hermano el intelectual de la familia. ¿Quién manda en esta empresa? ¿Mando yo, que soy el gerente? ¿Y el que entiendo de vinos y el que soy el ingeniero? ¿Manda la mayor accionista? ¿O manda mi hermano, que es el intelectual, pero es el que en alguna medida tiene el visto bueno y la confianza total mi hermana? La existencia de diferentes liderazgos en diferentes ámbitos de la empresa. También lo he visto. Y cuando se dan esas ambigüedades, el gobierno corporativo es difícil que pueda, por decirlo así, abordar el problema. Porque cada liderazgo tiene un peso importante que bloquea o puede bloquear en fuerza, por lo menos, teóricamente, las decisiones de los gobiernos corporativos. Ya no digamos la fragilidad de las sucesiones familiares. Ese es un tema enormemente delicado. ¿Cómo se toman las decisiones de la elección del sucesor? ¿Cuáles son los criterios políticos a la hora de tomar, digamos, la decisión del próximo sucesor? En la primera generación, el fundador, bueno, pues lo decide y más o menos los demás, en general, lo aceptan. Pero después, ¿lo van a aceptar igualmente? ¿Quién decide que va a ser el próximo sucesor? ¿Lo decide el que tiene más preparación? ¿Se decide en función del que está más preparado? ¿Se decide en función del mayor accionista? ¿Se decide en función de cualquier otro criterio que haya decidido la rama sucesora que decidió el fundador? Pero a veces
Si no se acepta, la estructura de gobierno de la empresa tiene poco peso para abordar estas, digamos, ambigüedades de gobierno, de gobernanza familiar. Por eso, a mí me gusta diferenciar entre gobierno corporativo, que como en una empresa no familiar, el directorio es el encargado de organizar la empresa y el negocio desde dentro, y diferenciar eso desde el concepto de gobierno corporativo del concepto de gobernanza familiar, que lo que trata es de organizar la familia en la empresa. Por eso es importantísimo dejar claro los consejos de familia y darle la importancia relevante que tiene. Y entro ya un poco en la segunda parte. Entro en el apartado de las funciones esenciales del Consejo de Familia. Para mí hay 5 funciones claramente diferentes de los consejos de familia, en general con cualquier otro nivel de la estructura de gobierno, pero muy en concreto en contrastación con los directorios o los gobiernos corporativos. Para mí la primera función importante del Consejo de Familia es definir, transmitir y actualizar las normas de gobierno de la empresa familiar. Meto el concepto de política porque es el que me encuentro que mejor sirve para definir estas funciones. Los consejos de familia son los encargados de crear las normas de gobierno interno de la familia empresaria y de actualizarlos si se firmó ya hace mucho tiempo y ha llegado el momento de actualizarlo por la razón que sea, y de transmitirlo y que todos los miembros de la familia lo conozcan. Yo lo que he visto en la mayor parte de las causas de desaparición de empresas familiares, la causa principal está en que esa familia no ha sabido gobernarse internamente. Y cuando una familia no sabe gobernarse internamente, lo demás ya viene por añadidura. Por eso, para mí, la primera función del Consejo de Familia es definir las normas de gobierno, transmitirlas, actualizarlas, lo que yo llamo política de gobierno-familia. Eso no es una responsabilidad de los directorios o de los gobiernos corporativos. Es un tema de la familia. Y debe de haber un órgano de gobierno que tenga esta función como algo fundamental. Hay otra función claramente propia de los consejos de familia: asegurar la cohesión familiar. Y lo defino un poco como política de comunicación, porque solamente se puede asegurar la cohesión familiar a través de buenas políticas de comunicación. Los consejos de familia, que funcionan de manera profesionalizada, tienen, incluso en los protocolos normatizados, que a lo largo del ejercicio económico tienen que tener, digamos, reuniones formales, el Consejo de Familia, con cada una de las ramas familiares, con cada una de las generaciones. Aquí en España, en concreto, y en general en Europa, como sabéis, somos más viejos y ya cada vez nos encontramos más empresas familiares que en este momento están vivas 3 generaciones. La generación fundadora, la segunda generación y la tercera generación. El Consejo de Familia es el responsable de que la cohesión intergeneracional también la tengan en cuenta y se reúnen formalmente en cada ejercicio económico con cada una de las generaciones. También hay reuniones formales con los familiares políticos y cosanguíneos. Y podría haber, digamos, otras políticas de comunicación. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de cohesionar a la familia. Esa no es una función del gobierno corporativo, ni tiene por qué serlo, pero sí es una función del Consejo de Familia. A veces, la pregunta más frecuente que me hacen, claro, es que somos los mismos miembros que estamos en el directorio, los que también estamos en el Consejo de Familia. Esto pasa en las segundas y terceras generaciones. Ya en las finales de las terceras generaciones y en las cuartas ya no pasa. Pero en la primera generación, pues normalmente los miembros están al mismo tiempo en los distintos niveles de decisión de la estructura. Pero cada tema, si es de familia, hay que ponerse el gorro de Consejo de Familia y de consejero de familia y abordar con los criterios típicos del Consejo de Familia esa problemática y no abordar esa problemática con los criterios del gobierno corporativo. Y es muy difícil cuando son las mismas personas
que sean capaces de cambiarse el gorro y trabajar con perfiles de consejero de familia, con perfiles de directores del director. Esa es una cuestión que me encuentro siempre y es normal, pero hay que decírselo. Claro, cuando ya hay más miembros familiares, porque ya hay más generaciones, pues hay algunos miembros de la familia que están en el consejo de familia y otros muy distintos están en el directorio y otros están a lo mejor en el equipo de gerencia, en fin. Hay una distribución, pero en la primera, segunda generación esto es coincidente, ¿no? Bueno, pues asegurar la cohesión es la siguiente función importante. Gestionar el patrimonio familiar común. Las empresas familiares, las sagas familiares, todas tienen algo en común, y es que su riqueza familiar ha persistido generación tras generación y además ha aumentado. No solamente está bien gestionada la empresa, sino los ahorros de esa familia. Como consecuencia de ello, se da la cuestión, se da la paradoja de que acaban teniendo a lo mejor en segunda, tercera o cuarta generación un family office. Pero ese family office no surgió en la segunda, tercera o cuarta generación, empezó en la primera. Y empezó en la primera a través de un consejo de familia que tiene como función gestionar el patrimonio familiar común. Es decir, garantizar la continuidad del ahorro familiar de manera intergeneracional. Otra función diferenciadora con respecto a los directorios es la de profesionalizar a la familia como tal familia empresaria. Cada persona que se implica en la empresa familiar, se implique en el nivel que se implique, tiene que profesionalizarse como mínimo como se lo exigiríamos a uno de la calle si tuviera que hacer esa función. Habrá algunos familiares que solamente quieren estar en el accionariado, pues que se profesionalicen para ser buenos accionistas activos, que sepan lo que es, bueno, un balance, una cuenta de resultados, una memoria anual, que conozcan un poco la empresa, que conozcan un poco la competencia, que conozcan un poco los procesos operativos, que conozcan la empresa y que conozcan el negocio, que sepan cómo funciona una junta de socios, que sepan la importancia que tiene un voto. A veces, en algunos casos, un minoritario puede ser el que decanta la balanza a una decisión de hacerla o no hacerla. Y si no entiende de nada y no quiere entender o no puede entender, entonces que tenga un representante legal y que le dé el voto por él. Pero hay que profesionalizar a la familia como tal familia empresarial. Los consejos de familia que funcionan profesionalmente en cada ejercicio económico hacen un planning de cuáles son los objetivos de profesionalización para la familia en su completud y en función de si es joven o no es joven, si es familiar político o no es familiar político, si está en el accionariado o está en algún órgano de gobierno, cuáles son, digamos, los contenidos de actualización profesional que debe de tener. Y eso lo evalúa el Consejo de Familia al final del ejercicio y hace un informe de cada uno de ellos. Y por último, garantizar la continuidad familiar, política de sucesión. Los sucesores los elige la familia, los gerentes los elige el directorio o el gobierno corporativo. Los elige el directorio si el gerente, el CEO, no es de la familia, porque si es de la familia también tiene que participar el Consejo de Familia. Por tanto, para mí, me parece que cuando hablamos de, bueno, ¿y cuáles son las funciones diferenciadoras de un Consejo de Familia con respecto a un gobierno corporativo? Para mí estas son las 5 más importantes y que no debe de hacerlas el directorio, aunque pueda colaborar, aunque pueda participar e incluso en algún momento se le demande su opinión. Pero quien toma la decisión en estas funciones es el Consejo de Familia. Si hablamos de algunas buenas prácticas, aparte de algunas que os he dicho, ¿no? La primera para mí sería la creación de la oficina familiar. La primera pregunta que nos tenemos que hacer como Consejo de Familia es ¿cuáles son las necesidades de consejo que puede tener la familia? Y si nosotros somos el Consejo de Familia, somos los que tenemos que estar disponibles para darles consejo allí, en aquellos temas que pensamos nos los van a acabar pidiendo en algún momento.
Y si yo tuviera que hacer un pequeño listado de 4, 6, 8 cosas que es normal que los familiares acudan al Consejo de Familia, pues son estas un poco. ¿Sí? Van a pedir, digamos, aclaraciones o van a pedir información al respecto de temas como pueden ser las transmisiones patrimoniales, herencias, testamentos, donaciones, compraventa de acciones entre ramas familiares. Van a pedir, digamos, información sobre acuerdos societarios, registros de sociedades, acuerdos estatutarios, protocolarios, compraventa, digamos, de empresas o cosas por el estilo. Cada vez tengo más miembros familiares jóvenes que quieren montar su propia empresa. Y quieren que en la empresa haya alguien que le pueda, digamos, orientar al respecto de este tema, de este tipo de informaciones. ¿A quién acuden? Pueden acudir al directorio, no digo que no, pero se van a encontrar más a gusto, van a ser un poco como, van a tener más confianza si hay un consejo de familia profesionalizado para estos menesteres. Sobre derecho de familia, sociedades matrimoniales, modelos capitulares, divorcios, por ejemplo, pues también piden información en algunos casos los miembros de la familia. ¿A quién acuden para estos temas? Sobre profesionalización de familiares y monitorización de sucesores. Esto es enormemente importante. Un sucesor, antes de hacer el acto, diríamos, de quién se sienta en la mesa del fundador, tiene que conocer a la familia. Y quien mejor puede conocer la familia, y es su obligación, es el Consejo de Familia. No solamente el sucesor tiene que conocer bien la empresa, bien la competencia, bien el mercado, tiene que conocer la familia. Hay del sucesor que no tenga la confianza de la familia, por lo menos en su mayoría. Puede durar esa sucesión mientras dure quien le eligió, supongamos que es el fundador, pero después, si son 4 hermanos y tienen igualdad de acciones en el testamento o en donación en vida, pues ese sucesor que le impuso su padre tiene el 25%, pero el otro 75% lo tienen los otros 3 hermanos. Y ya no está el padre. El sucesor tiene que conocer a la familia. Y ahí el proceso de mentorización, de la historia de la familia, de las características de cada rama familiar, intereses, culturas diferentes. Ahí es donde tiene que acudir el sucesor. Sobre arbitrajes familiares. El Consejo de Familia, después del protocolo, es la institución que ante, digamos, un no entendimiento o cruces de intereses, ¿no? O conflictos, pues es el que está haciendo de arbitraje. Y tiene que entender de arbitraje y mediación el Consejo de Familia, al menos uno de los consejeros. Sobre el equilibrio trabajo-familia. ¿Cuántas veces he visto quejar a las familias diciendo que aquí hemos conseguido un gran éxito empresarial en la segunda generación, pero el gran sacrificado ha sido la familia? Y ya estamos algunos diciendo que hasta aquí hemos llegado. Que conseguir el éxito de la empresa teniendo como, digamos, sacrificio la familia, no es bueno. En muchas empresas no familiares hay políticas de conciliación trabajo-familia y justamente en las empresas familiares me encuentro a veces que la familia es la gran olvidada. El Consejo de Familia ahí tiene que intervenir. Fernando, estamos a 5 minutos. Vale, sobre la gestión y continuidad intergeneracional de los patrimonios familiares. Todo esto es un elemento importante para crear la oficina familiar. Y esa sería una primera buena práctica. Luego hay que definir el perfil del Consejo de Familia. Normalmente el Consejo de Familia está compuesto, bueno, pues por representantes de cada rama familiar. Puede haber algún consejero independiente. Yo lo pido que lo tengan. Y si en algún momento hay que tocar algún tema específico, bueno, pues algún asesor puntual que pueda intervenir. Pero hay que definir cuál es el perfil del Consejo de Familia que en función de la realidad de esa empresa y de esa familia empresaria necesita. Y luego hay que definir también el perfil de los consejeros familiares. Aquí puedo poner, digamos, algunas características que son muy frecuentes. Deben de ser hábiles para crear climas cálidos de relaciones. Deben de saber captar el talento de los distintos miembros familiares y hacer que los demás lo reconozcan y lo valoren esos talentos. No sobra ningún talento en la familia.
Lo que sobra son las envidias. Han de ser buenos analistas en cuanto a los intereses, caracteres y culturas familiares. Las culturas familiares, en la medida que los hijos se van casando, no se casan solamente con otras esposas o esposos, se casan con otras culturas familiares, porque esos esposos o esposas vienen de otras culturas familiares. Y esa evolución tiene que también saberlas analizar los consejeros de familia. Han de ser previsores de los cambios que se avecinan y anticiparse a ellos. Son analistas de futuro en el ámbito de la familia empresaria. Y por tanto, para ello deben de tener saberes, pues bueno, no estrictamente de carácter financiero o jurídico, como pueden ser en un momento determinado, ¿sí?, los directores, ¿no? Aquí tienen que saber de economía, de ciencias sociales, de derecho de familia, derecho societario. Pero es importante, como buena práctica, que se defina el perfil del Consejo de Familia para esa empresa y el perfil de los consejeros familiares. También, igual que existen en los directorios los comités de trabajo, caso, por ejemplo, pues, comité de auditoría, de remuneraciones, comité de designación, yo acostumbro a crear como comités de trabajo en los consejos de familia el comité de formación y sucesión, luego si queréis hablamos en las preguntas, el comité de comunicación y encuentros familiares y el comité de servicios de apoyo a la familia. Y esos comités tienen que trabajar, al principio, más que comités, pues son consejeros que hacen esa función. Pero es importante que, como una buena práctica, se establezcan los comités de trabajo de los consejos de familia. Definir también el listado de decisiones que están vinculadas con el directorio. Por ejemplo, en una empresa familiar tiene que haber objetivos estratégicos de empresa, sí, pero también de familia. Porque si no vamos a tener conflicto entre los intereses de los directores y los intereses de los familiares. Tiene que decidir, oye, ¿cuáles son? ¿Qué espera la gente de esta familia, de la empresa? Y lo tiene que saber el directorio. Y el directorio y los consejeros y las familiares tienen que saber cuáles son los objetivos estratégicos para la empresa. Pero tiene que haber una coordinación. Y ahí tiene que haber, las decisiones tienen que ser vinculadas. La participación de los familiares en el gobierno de la empresa, condiciones, preparación, ciclos, digamos, de duración en los distintos niveles de gobierno, que estén los familiares. Sobre el primer ejecutivo, ¿el CEO va a ser de la familia o no? Lo lógico es que si quiere ser de la familia, mientras cumpla el perfil que diga el directorio, tiene todo el derecho. Y si hay más de uno, que elija el Consejo de Familia, en tanto en cuanto el perfil del directorio, dicho por el directorio, para ser el CEO sea posible. De las retribuciones de los familiares y su composición, este es un tema de conflicto muy frecuente. No diferenciar, por ejemplo, entre salario y otras compensaciones familiares y reparto de beneficios o utilidades como socio. De la información de la familia sobre la gestión de la empresa. Es importante también. ¿Qué información se va a dar? ¿A quién se va a dar? ¿En base a qué? No porque tengo el 20% de las acciones tengo derecho a tener información confidencial. Si usted está en el directorio, a lo mejor sí, si no, no. Es que yo soy la mayoría, el mayor accionista. Bueno, ya usted es mayor accionista, pero esta información es de una patente. Somos una empresa farmacéutica y no le vamos a dar a usted esa información. Si usted estuviera en el directorio o fuera el presidente del directorio, a lo mejor se la daba. Y eso tiene además que estar en el protocolo. Pero estas cuestiones son decisiones vinculantes entre directorio y consejo de familia, de la formación de los familiares según su implicación en la empresa, del aseguramiento de la sucesión y pactos familiares. Es enormemente importante. Una sucesión no pactada desde el consejo de familia con la familia previamente, aunque esté muy preparado, posiblemente sea un fracaso. No es la primera vez que me lo he encontrado. Y desgraciadamente en esos lugares, en esas empresas familiares que me he encontrado, que la sucesión ha sido reventada una vez que no está el fundador, es porque no se contó con el resto de la familia. Justificación de nuevos socios externos. Cada vez tal como está la situación económica, en general en todos los países. Yo hablo de España porque es donde más, donde más casos tengo, ¿no? Pero hay más entrada de accionistas no familiares para no endeudarse, en fin. Pero eso tiene que valorarlo el Consejo de Familia a través
de los accionistas que están, de los accionistas familiares. A lo mejor no quieren que entre ninguno externo a la familia. Hay que consultarlo y hay que negociarlo y hay que hablarlo entre el directorio y el consejo de familia. Y podríamos poner un etcétera, ¿no? Por lo tanto, para mí, si tuviera que, con esto termino, definir un poco el papel trascendental del consejo de familia, uno de los papeles que he visto que más actúa bien el consejo de familia, cuando está profesionalizado, es hacer de árbitro y negociador entre familiares, intereses y culturas familiares. Y ese papel negociador es importantísimo, es trascendental para la continuidad intergeneracional de las empresas familiares, como coordinador de las estrategias de la familia y de la empresa. De nuevo, repito, en las empresas familiares hay un plan estratégico de la empresa y un plan estratégico de la familia. Si la familia entiende que es la gran olvidada en los planes de largo plazo de la empresa, acabará surgiendo el conflicto. Más pronto, más tarde. Y cuanto más tarde salga, de manera más explosiva y con más dificultad para que se solucione. Otro papel trascendental como profesionalizador de la familia como familia empresaria en función de las distintas implicaciones en la empresa. Puedes estar implicado como accionista, como trabajador profesional de base, trabajando en algún nivel de dirección, como puede ser el equipo de gerencia, como puede ser el consejo de familia, como puede ser el consejo de administración o directorio, o como puede ser el sucesor, que es el mayor, digamos, miembro de la familia con mayor implicación y que tiene que tener una formación como accionista, como director, como consejero de familia y como gerente. O la ha debido de tener anteriormente. Como mentor durante los procesos sucesorios sobre la evolución familiar. Es un tema trascendental. Usted conoce bien la empresa, usted tiene la preparación adecuada, usted conoce bien la competencia, usted conoce bien los mercados, pero ¿conoce usted la familia? Mire, estamos en tercera generación. En este momento hay 15 accionistas familiares. ¿Conoce usted la historia de cada una de estas ramas familiares? ¿Conoce usted los intereses? ¿Conoce usted las culturas? Como no va a ser la sucesión un acto sin un proceso, le conminamos a con nosotros venga y se forme parte del Consejo de Familia, posiblemente no con voto, pero sí con voz, y en las reuniones que tengamos con las distintas ramas familiares nos va a acompañar. Y va a haber lo que decíamos antes, reuniones con las generaciones, reuniones con las ramas familiares, reuniones con los familiares políticos y con los familiares consanguíneos. Va usted a conocer la familia, toda la historia, la casuística, las anécdotas, las crisis y cómo se resolvieron. Y déjese querer. Porque si usted es líder de la familia, usted tendrá un proceso sucesorio con mucho apoyo, no solamente emocional, sino empresarial. Y por último, un papel trascendental es ser el Consejo de Familia como educador de los valores de la familia y en los valores del empresario y de la empresa, que cada vez más están enseñando a nuestros hijos en contra de los valores de la familia, en contra de los valores de la empresa y de las figuras de los empresarios, desgraciadamente. En una frase de uno de mis libros, siempre termino, me gusta, digo que las familias empresarias exitosas no solo diseñan un futuro para la empresa, diseñan también la familia que a futuro quieren ser. Olvidar esto último es suicida para las empresas familiares. Aquí os dejo un libro que escribí ya hace algunos años, justamente sobre la profesionalización de los consejeros de familia y de los consejos de familia, y salió hace 3 años, ¿no?, otro libro sobre la gestión de los patrimonios en las familias empresarias, y que aquí quiero recordar que en este libro el señor Andrés Vial Infante, que creo que anda por ahí, escribió un capítulo, Conservación versus pérdida patrimonial de las familias empresarias. Y creo que por aquí hay un señor que se llama Christian Blanch, que escribió Estructuras legales tributarias para las familias, para los familiares y sus family office en Chile. Hay una persona, Silvia Batista, que es argentina y que posiblemente es una de las más expertas y para mí admirada, especialista en este tema de la gestión de los patrimonios familiares. También escribió un capítulo en su momento, la estrategia de gestión patrimonial para la continuidad intergeneracional de las empresas familiares. Normalmente yo saco todos los años un libro, que este es de coordinación, y procuro que haya más o menos entre
5 o 6 autores hispanoamericanos y otros 5 o 6 autores españoles. Recomiendo estos libros. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestra atención y estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacerme. Gracias, Fernando, por tu interesante presentación. Ahora dejaré con ustedes a nuestro presidente Andrés Vial, quien hará de moderador y procederá a formular las preguntas que se dejaron en el chat. ¿Ya? Muchas gracias, Verónica. Fernando, primero agradecerte por esta hora en que estás con nosotros, digamos, van a ser la 1 de la mañana en España, así que estamos realmente muy, muy agradecidos. Un gran abrazo desde acá, desde Chile. Y bueno, agradecerte además por esta presentación, espectacular, clarísima. Me cuesta encontrar preguntas de duda y algunas que voy a formular que están en el chat, pero quería comentar, no sé si entre pregunta y comentario, respecto a uno de los primeros puntos que hablaste, de la ambigüedad entre lo oficial y lo real. Me ha tocado en varias oportunidades, imagino que también, que uno habla con empresarios y te hablan de la estructura y que lo tienen muy bien armado y que en general como que casi no necesitan apoyo, pero la realidad no funciona, digamos, porque tienen simplemente la estructura. Entonces, tal vez un comentario tuyo, reforzando eso a esas familias que hoy día puedan estar escuchando, o las que van a escuchar después este video que va a quedar en nuestra página. ¿Qué recomendación les darías como para poder llevar la estructura que se han dado en la teoría a la práctica? Bueno, aquí lo primero que tenemos que comentar depende de la generación en la que estemos. En la primera generación fundadora, normalmente, siempre es una estructura de administrador único. A pesar de que exista ese equipo de gerencia, que normalmente existe, que incluso además el equipo de gerencia pues está, el gerente general pues es una persona no de la familia, puede haber alguien en el equipo de gerencia que sea de la familia, o todo el equipo de gerencia no es de la familia, pero el resto es una decisión muy unipersonal, muy personalista. Se va creando, digamos, el conjunto de la estructura de gobierno, pero todo pasa por él. Una de las cuestiones importantes cuando hablamos de los procesos sucesorios es que el predecesor, sea la generación que sea, tiene que formarse para, una vez que empieza el proceso sucesorio es de profesionalización de lo que será el próximo sucesor, empieza también la profesionalización para dejar de ser, digamos, el fundador, si es la rama fundadora, o en las otras generaciones, el predecesor. Es decir, el proceso de delegación, ¿no?, de poderes, de delegación de funciones, de responsabilidades, tiene que ser paralelo. Algunas cosas el predecesor querrá seguir haciéndolas y me parece completamente normal que se negocie y que se diga qué cosas son las que va a llevar el anterior, si era el fundador o el anterior predecesor. Pero sí es importante que quede claro que la mejor tranquilidad para un predecesor es ver que la estructura de gobierno, cuando ya está completa y está profesionalizada, funciona de manera complementaria con la independencia que le otorgan las normas de gobierno interno, sea protocolo familiar, y los estatutos, sea, lógicamente, legislación de comercio societaria pública. Eso es enormemente importante. El que no haya acuerdos, mientras se respeten los límites de decisión, de poder que tiene cada uno de los niveles de gobierno, es la mejor garantía de que estamos ante una empresa y ante una familia profesionalizada. Cuesta dejar el poder, pero es mucho más pernicioso irse de este mundo con un poder que no se ha sabido ejercer profesionalmente y que cuando no estás, eso sabes que muy posiblemente va a reventar. Por tanto, les digo a todos que el mayor ítem de control de un proceso sucesorio exitoso es que la estructura de gobierno funciona de manera complementaria, por eso las funciones son diferenciadoras pero complementarias, y de manera coordinada. Si yo soy el fundador y veo que mis hijos en los niveles distintos de implicación están funcionando de esa manera, ya me puedo morir tranquilo. Perfecto. Hay algunas preguntas que voy a ir haciendo que están en el chat.
pido a los que quieran que vayan siendo, así que te voy a pedir respuestas cortas para alcanzar a hacerlas todas. Adelante. Si nos queda algo de tiempo, haremos un par más, digamos. Acá Marisa Ansaldo, hola Marisa, nos dice, ¿quiénes deben o pueden integrar el Consejo Familia? ¿Cómo se elige quién lo preside? Una muy buena pregunta. Normalmente los consejos de familia, como decía, deben de estar representados por una persona de cada rama familiar. Y normalmente la presidenta, la mayor parte de las veces es, en el caso de que se haga esto en la generación fundadora, suele ser la madre. Es la que mejor conoce a la familia. Si quiere, si puede, porque a veces por razones ya de edad no puede o no tiene ganas, ¿no? Pero normalmente tiene que ser la persona que tenga, digamos, dos condiciones. La primera, tiene que ser una persona que sea líder de la familia y que tenga la confianza de la familia, es importantísimo. Y la otra cuestión importante es que tenga, digamos, una enorme habilidad comunicacional para cohesionar a la familia. Si tiene habilidades cohesionadoras y habilidades comunicacionales y tiene la confianza del resto de la familia, es lo mejor que puede ser esa persona, sea hombre o mujer, sea madre o no, la presidenta del Consejo de Familia. Perfecto. Liliana Parada hizo dos preguntas, una un poco larga que la vamos a dejar para después si tenemos tiempo y me voy por la corta. Hola Liliana, dice, ¿cuándo una empresa deja de ser familiar? Bueno, cuando lo decide la familia. Así de sencillo. En empresas familiares de varias generaciones, 5, 6, 7 generaciones, nos podemos encontrar que incluso teniendo minoría de acciones sigue siendo familiar. Podríamos poner el famoso ejemplo del Banco de Santander. La familia Botín, que son alrededor de unos 69, creo recordar, accionistas del grupo familiar de los Botines, tiene solamente el 3% del banco. Y sin embargo, el otro 97%, que es no familiar, la empresa es familiar. Depende cómo estén hechos los estatutos y depende cómo estén hechos los protocolos. Eso es un tema jurídico, ¿no? Lógicamente. Pero eso. Ahora, otras empresas que eran familiares y que se van vendiendo a otros accionistas o a un grupo inversor, a lo mejor tienen el 20% de la empresa familiar porque al comprador le interesa que todavía tengan un sello de familia empresaria originaria, pero para ellos eso ya no es una empresa familiar. Es una empresa en donde ellos están, porque les gusta, por tradición, pero no se sienten que ya están en su empresa familiar. Entonces depende, pero lo normal es que la empresa familiar está, si no quiebra, lógicamente, hasta que la familia quiere que sea familiar. Muy bien, acá tenemos un ejemplo en Chile de la cerveza Kuzman que tiene algo como lo que tú has dicho. Tenemos a Jaime Ale también. Hola Jaime, que nos regala una pregunta que dice, ¿cómo debe considerarse en la formación de un consejo familiar la presencia de mujeres y de la nueva generación para darle más diversidad y representatividad? Bueno, vamos a ver, este es un tema muy manido, ¿no? Y no solamente para los consejos de familia. En general se tiende a pensar que, a ver, desde un punto de vista estrictamente de psicología y de sociología evolucionista, los sexos, masculino y el femenino, son dentro de la especie humana y generalmente en todas las demás especies heterosexuales, por decirlo así, ¿no? Son, digamos, las máquinas de especialización mejores que existen. Cada sexo tiene una serie de fortalezas que no puede alcanzar el otro de media ni de largo. Eso no quiere decir que no haya excepciones de un lado y de otro, pero no es lo frecuente. Entonces, a veces se piensa que en los consejos de familia pues debe de haber mayoría mujeres por todo esto que estoy diciendo, porque son más familiares, porque trabajan mejor la comunicación, porque tienen, diríamos, un sexto sentido, porque bla, 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 bla. Y en los directorios pues tienen que estar más hombres porque son más ejecutivos, porque son más racionales, porque están más fuera en los mercados, en fin, todo eso. Es verdad que eso es así. ¿Quién tiene que estar en los consejos de familia o en los directorios o en los equipos de gerencia? Defínanse los perfiles como una buena práctica y quien tenga esos perfiles que estén más presentes. En las empresas familiares no debe de estar nadie por razones de paridad, debe de estar por razones de mérito.
Si tienes el perfil y hay alguien que de una nota de 1 a 10, hay alguien del otro sexo que tiene una nota muy alta, que esté, sea el consejo de familia o sea el directorio, es igual, pero por mérito. Y para eso hay que definir el perfil. Perfecto. Tengo una pregunta acá de Arnaldo Flores. Ahora Arnaldo dice, ¿el consejo familiar debe estar definido y creado en el protocolo familiar? El consejo de familiar debe estar... Te lo repito. ¿El consejo familiar o el consejo familia debe estar definido y creado en el protocolo familiar? O sea, ¿en el protocolo vamos a escribir esta definición o la hacemos externa al protocolo? No, debe de estar en el protocolo, yo la incluyo siempre. Debe de estar el protocolo, la composición la composición del consejo de familia, los perfiles de los consejeros, las condiciones de entrada y de salida. Va a estar siempre en el consejo de familia, estarás por ciclos de 3, 4, 5 años, más o menos lo mismo que puede estar en el directorio. Y por tanto, el que quiera entrar en el directorio, el que quiera estar en el consejo de familia, tiene que cumplir alguno de esos perfiles. Perfecto. Y con esto estamos justo en la hora. No sé si Verónica me da un minuto más por una pregunta o ya vamos terminando. Sí, una pregunta más, no hay problema. Ok. Aquí tenemos a Jaime Ale de nuevo que dice que Fernando explicó muy bien la relación entre el Consejo de Familia y el directorio. ¿Cómo debería vincularse el Consejo de Familia con la Asamblea de Accionistas, ya estamos hablando de accionistas, y con la administración? Bueno, solamente he hablado del directorio y el consejo de familia porque es lo que, desde el punto de vista de lo que yo me encuentro, suele ser más sensación de pérdida lo que tiene la familia. Es decir, bueno, sabemos lo que hace un directorio, sabemos cuáles son sus funciones, sabemos cuáles son un poco todos los procedimientos para formar parte de él, la preparación que tiene que tener cada uno de los directores, bla, 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 bla. Pero no sabemos muy bien lo que hace un consejo de familia. Por eso he hecho hincapié un poco en la diferenciación entre ambos, ¿no? De perfiles. Pero con respecto a la Junta de Accionistas, ya lo comentaba ahí en una de las transparencias, es importantísimo que el Consejo de Familia tenga, digamos, y además debería estar en el protocolo, la mayor parte de las veces está también, es la profesionalización de los herederos a ser, digamos, futuros accionistas. Y eso tiene que además estar en todas las reuniones de junta de accionistas, que si hay un consejo de familia profesionalizado como familia empresaria, hay alguno de los temas a tratar en esa reunión de asamblea de accionistas, un tema que tiene que ver con la profesionalización del accionariado. En la profesionalización del accionariado yo siempre defino 3 momentos. El momento previo a entrar a formar parte del accionariado, porque eres heredero y por tanto serás accionista algún día, que cuando vayas a entrar, entres ya con una cierta formación como accionista. Durante todo el tiempo que tú estés en esa junta de socios, pues también cuáles algunas cuestiones de actualización. Las normas cambian de todo tipo, los problemas cambian, los mercados cambian, y tú al final tienes que ratificar o no alguna decisión del directorio, y ese conocimiento tenemos que dar, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a cuando vas a salir del directorio, perdón, de la asamblea de accionistas, también es importante que conozcas cuánto vale tu paquete accionarial, cómo se valora, digamos, una empresa y, por tanto, sabrás la participación que tienes en la misma, cómo van a ser los requisitos de compraventa de acciones o de la transmisión si es de padres a hijos. Eso es importante. A veces haces una transmisión, pero te dejas con unos derechos, ¿no? Bueno, sobre los beneficios o las utilidades, más allá de los hijos o herederos que van a recibir esas acciones. Por tanto, ahí hay un trabajo directo de coordinación entre Junta de Socios y Consejo de Familia. Y con respecto al equipo de gerencia, exactamente lo mismo. Es decir, una de las cuestiones importantes que yo siempre les digo en las empresas familiares a partir de segunda generación, que en la medida de lo posible vayan saliendo los miembros de la familia del equipo de gerencia. A ser posible todos, pero bueno, tendrán al ritmo que buenamente puedan hacer. ¿Por qué? Porque si yo soy el presidente del directorio y mi hermano es el gerente general, el CEO, y le llamo a reunión para control de gerencia, si está metiendo la pata en algo, si está haciendo las cosas mal, por el hecho de ser hermanos,
van a ocurrir dos cosas. Primero, no sé si me atreveré o no me atreveré, porque a lo mejor él resulta que tiene más acciones que yo en la empresa. Y a lo mejor hay una alianza emocional con otro hermano mío, y que si yo le llamo la atención, voy a tener, de entrada, un bloqueo. Y, en segundo lugar, una crisis, digamos, familiar. Sin embargo, si el gerente general, el CEO, no es de la familia, lógicamente la relación va a ser más profesional, más, digamos, racional, y lo que se diga, pues se va a cumplir. Por tanto, es Fernando, importante que... perdona que te interrumpa, que no quiero abusar del tiempo de la gente que nos acompaña. Esto está muy apasionante, pero como tú bien sabes, tenemos un horario, y aparte que Verónica nos va a dar la buena noticia de siempre, que podemos estar unos minutos más después de la grabación. vale. Te agradezco mucho, Fernando, y paso el micrófono a Verónica. Muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un evento muy importante para todos los presentes. Esperamos que la información haya sido de mucha utilidad. Les recordamos de nuestros próximos eventos. El 25 de mayo continuaremos con los eventos exclusivos para nuestros socios, con un espacio de conversación con el experto en gobierno corporativo y transformación familiar, Gonzalo Jiménez. El 18 de julio estaremos con Ricardo Mewes, presidente de la CPC. Estas reuniones tipo conversatorios en formato presencial en casas de nuestros socios, donde tratamos temas de interés de las familias empresarias, han resultado una tremenda oportunidad para hacer networking. Asimismo, los dejamos cordialmente invitados para el jueves 8 de junio a las 18 horas, un webinar con la hondureña Margaret Abbott, consejera directiva internacional de grupos empresariales familiares regionales. Les pedimos que inviten a sus contactos que crean puedan beneficiarse al profundizar en este tipo de temáticas, y también por pertenecer a nuestra organización. Próximamente les contaremos de las visitas a las instalaciones de las empresas FEC que tenemos programadas. Estas han resultado un éxito, como fue conocer Cerámica Santiago, Grúas Burger, Juguetes Ansaldo y Fantasylandia. FEC además cuenta con un área de consultoría especializada con un equipo de profesionales con amplia experiencia y expertise que pone al servicio de las familias empresarias para potenciar el desarrollo de ellas en cada etapa de su ciclo de vida, como también para profesionalizar sus empresas y negocios. Realizamos proyectos tales como protocolo familiar, planificación estratégica, formación de directorios, entre otros. Soliciten una reunión para plantearnos sus necesidades. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados, ya que terminada esta grabación, el expositor responderá todas las preguntas que quedaron pendientes en el chat. Así que muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.